Hola, hola a todos. Vamos a empezar a grabar esta sesión de formación adicional como todos los jueves, pero hoy lo vamos a hacer diferente porque voy a estar publicando este artículo que acabo de subir al blog de Simplemente Trading y que se llama Crea tu propio fondo de inversión. Ya hemos estado viendo esto en otras oportunidades, pero hoy quiero ir bastante más a fondo y a lo que voy es que el crea tu fondo de inversión se refiere principalmente a lo que yo en cierta forma me siento ya viviendo, ¿verdad? Después de unos años de haber creado, de haber empezado a hacer los primeros pasos, ya estoy en una situación de júbilo y considero que aún estoy joven y que rompí con lo que me habían establecido o que pensé que tenía que hacer, ¿no? De jubilarme en la década de los 60 y que todo el mundo piensa que es hacerse multimillonario, el ser rico. Entonces yo digo que yo soy rica no solamente en dinero, porque tengo dinero suficiente como para darme el lujo de no tener que depender de ninguna jubilación de ningún país, o sea, me salí completamente del sistema, y porque sé que tengo un sistema que me permite generar ingresos. Y vamos a ir a lo que es la educación financiera, y vamos a ir sobre el artículo de este blog. Entonces, el sistema tradicional, digamos, de la era industrial nos ha inculcado por generaciones que luego de una carrera universitaria o una tecnicatura era más probable acceder a un trabajo calificado con el cual tener un ingreso remunerado estable, ¿no? Entonces, para eso es en general para lo que se estudia. Pocos estudian lo que realmente les gusta, simplemente tratan de ver alguna profesión que les pueda generar un empleo de determinadas características. Pocos cuando están estudiando piensan, estoy estudiando para formar mi propia empresa. Entonces de inmediato llega el siguiente paso, empezar a aportar lo obligatorio. Si estás empleado, obviamente que te retienen. Si creas una empresa, también no tienes más remedio que aportar. Y pensar en tener una jubilación en el futuro, ¿verdad? Entonces empiezan las calculadoras en base a lo que es la jubilación que se está pagando hoy. Y a eso muchos le agregan algún plan de pensión privado. Yo durante muchos años me dediqué a eso para tratar de mejorar la situación, porque en la mayoría de los países esos planes de pensión, que muchas veces son creados por fondos de inversión especializados en eso, o aseguradoras, ¿verdad?, que venden fondos de pensiones, es la gran mentira. Si tienen en este momento algún tipo de fondo de inversión de ese tipo, por favor, saquen el dinero de ahí. Fue lo que hice una vez que descubrí y empecé a educarme financieramente. Pensaba que los planes de pensiones, que los seguros de las aseguradoras podían ayudar en eso. Esos fondos de inversión ofrecidos por bancos y aseguradoras, en realidad te dan una rentabilidad que cubre la inflación en el mejor de los casos, o está por debajo de la inflación. Entonces sus retornos son variables y tienen reglamentaciones especiales que, sumado a las altas comisiones de gestión, generan muy magros retornos a los que invierten sus ahorros en esos planes. Los regímenes socialistas, a su vez, que tenemos en todos los países fuera de Estados Unidos, inculcan a los ciudadanos que papá gobierno siempre estará allí para resolver todo y que no nos preocupemos por nada, solamente debemos trabajar para otros, es lo mejor visto, ¿verdad? Para todos, trabajar para otros, y listo. El emprendedor que contrata al personal a través de pago de impuestos hará que, si en algún momento el negocio no tenga trabajo suficiente para dar trabajo a todo su personal, papá gobierno proveerá de ingresos, y no se motiva el ahorro realmente. No hay educación financiera en los centros de estudios y casi es un tema tabú en general. A eso se agrega la separación abismal que hay entre la información y brokers disponibles y que acaparan los buscadores en español, y lo que está disponible en los Estados Unidos, país con la mejor regulación y protección al inversionista. Y los invito a que hagan lo siguiente. En Google escriban mejores brokers para operar acciones. En la lista te apuesto que van a aparecer muchos famosos que, debido a la falta de regulación al respecto
Y porque quizás no todos lo saben, lo que estarás comprando en el mejor de los casos va a ser una cantidad limitada de acciones o ETFs y no una lista completa. Y en varias ocasiones tampoco comprarás el activo, sino un derivado financiero, un CFD sobre el activo. En cambio, si en Google se escribe Best Stocks Brokers in USA o Best ETFs Brokers in USA, tendrás una lista de brokers totalmente diferente. Es como el día y la noche, en donde sí tendrás acceso al mercado sin ningún tipo de restricción ni limitaciones. Y si buscas comprar la acción o el ETF de particular de cualquier tipo de empresa, lo podrás hacer y no te colocarán un producto creado que intenta replicar el mercado real. Ni tampoco tendrás limitaciones sobre qué ETF comprar. Estarán todos los que existen y operan en el mercado elegido disponibles sin restricciones. Por ejemplo, el mayor mercado del mundo es, sin duda, es el New York Stock Exchange, ¿verdad? Y el mercado de Estados Unidos. Entonces, plataformas que estén en los Estados Unidos te van a ofrecer miles de acciones y miles de ETFs que están creados, ¿vale? Pero hay otros que van a estar en Asia, hay otra serie que va a estar también en Europa, ¿vale? Y seguramente en algunas bolsas de Sudamérica, ¿verdad? De Latinoamérica también habrán otros. Yo me voy a referir solamente a Estados Unidos, ¿vale? Y copiar lo que sí funciona. En los últimos años el trading ha tenido una explosión. Es toda una revolución, ¿verdad? Y los gobiernos, por falta de experiencia y conocimientos, tengan en cuenta que el que estudia y el que hace la carrera de políticos porque no ha sido exitoso. Eso es el 90% de los casos, ¿no? Y entonces no han podido aún regular en forma adecuada en la mayoría de los países más nuevos en esto del trading y las inversiones, en esta especie de revolución financiera que se ha creado. El principal atractivo entonces radica en la posibilidad de abrir fácilmente una cuenta en un broker online. Y la oferta es increíblemente amplia y diversa. Cuanto más nuevos en esto se sumen con la esperanza de inmediatamente poder decirle adiós al trabajo o generar ingresos que compensen ese trabajo que se ha perdido y pensar en generar ingresos en forma fácil en el trading en cuestión de poco tiempo, ha creado lo que es en la realidad. Un porcentaje altísimo de cuentas pierden dinero, parcialmente o todo, lo que comúnmente conocemos como quemar la cuenta. Esa es la realidad. Y si vives en los Estados Unidos o has tenido oportunidad de viajar allí, habrás visto que hay diversos canales informativos de finanzas. Yo todo el día veo la CNBC, ¿verdad? Todo el día no, mientras estoy en horario de operativa, ¿no? Y si no, bueno, está también Fox Business o también está Bloomberg, ¿verdad? También Bloomberg está en Europa. Pero es algo común y es habitual y hay las 24 horas canales de noticias relacionados con finanzas. Entonces, de alguna forma, directa o indirectamente, todos los habitantes tienen inversiones en el mercado de valores. Incluso hay empresas, tú trabajas para determinadas empresas que hasta le dan a los empleados acciones de las empresas, participación. Incluso he conversado con personas de más de 60 años que aún conservan las acciones heredadas de sus padres. Imagina, por ejemplo, que una persona como fue mi papá, por ejemplo, cuando tenía 90 años, que todavía mantuviera acciones compradas en la década de 1950, por ejemplo. Bueno, eso que parece algo rarísimo, y que muchos hablan de Warren Buffett, ¿no? Que cumplió el otro día 91 años. Imagínate cuándo, y todo el mundo dice, ¿no? La calculadora, cuando Warren Buffett empezó a comprar. Obviamente que esas acciones han pasado por diversos tipos de crisis, pero bueno, la cuestión es que se ha sumado el holdear, que yo no soy muy de comprar y dejarlo eternamente, yo soy más de ver las variaciones de mercado. Pero a lo largo del tiempo, a lo que voy es que si tú al fondo de inversión, al principio lo tienes que alimentar de dos formas. Una con ahorros que hagas,
ya sea por trabajos extras que generes, por reestructurar un plan familiar que haga del fondo de inversión y de la creación de ese fondo de inversión la prioridad absoluta de todos los miembros de la casa. Entonces, involucren los que tienen hijos a sus hijos, involucren a sus cónyuges. Si eres joven, porque hay algunos que son jóvenes, inclusive hay uno de los compañeros que es sobrino de uno de los miembros de la sala y que el tío le regaló el curso online. Estoy pensando en que él está todavía en la parte de recién descubrir el mundo y que cuántos trabajos extras o cosas extras se pueden hacer y obsesionarse con poner dinero en ese fondo y aprender a hacer inversiones que son bien seguras, con las cuales ustedes pueden dormir tranquilos todas las noches y su fondo va a crecer en forma mucho mejor que dándole el dinero a cualquier tercero. Porque para eso es que vinieron aquí, para aprender no solamente day trading, sino swing trading, ¿vale? Imagina, por ejemplo, mi primer compra en el SP500 era cuando estaba cotizando a 600. Fue el 18 de marzo del 2009. Compré por casualidad, por muy buen asesoramiento y recomendación de un conocido. Hoy está por encima de 4.000. Si haces la subdivisión, ¿verdad?, que tenemos desde el 2009 hasta el 2021, que es que estamos este año, ¿cuánto ha crecido? ¿Vale? El mercado americano ha demostrado, mejor que las bolsas de cualquier otro país, y ya con creces, que puede vencer a la inflación, así como recuperarse de las dos peores crisis que hemos tenido en el 2008 y en el 2020. También se ha recuperado de guerras mundiales, se ha recuperado de la famosa crisis del 29, se ha recuperado de un sinnúmero de crisis que podemos nombrar de los últimos 100 años. En definitiva, yo siento que en cierta forma en el 2009 yo compré un billete de lotería. Y eso es lo que me permitió, bueno, cambiar de marido, cambiar de país, cambiar de trabajo, terminar y empezar un nuevo ciclo en mi vida a partir del 2012. Entonces, gestionar tu propio capital, no depender de más nadie que de ti mismo, siguiendo reglas simples aprendidas de los principales gestores de fondos de inversión en los Estados Unidos realmente. En este periodo de tiempo, a partir del 2009, hemos observado una política de estímulos por parte de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa principalmente, y de Japón obviamente también, y de Asia, como nunca se ha visto. Es una nueva era, no se puede comparar esto con lo que era antes. Los bancos centrales ahora pueden endeudarse a costo cero. Es bien sabido también, ¿no?, que la deuda sigue creciendo en cantidades siderales realmente. Claro que una tasa de interés muy baja, casi cero, es como que no les cuesta, porque esos bonos que emiten, esa deuda que emiten, hay muchas instituciones financieras, incluidos esos fondos de inversión de capital garantizado y demás, que tienen que tener bonos en sus carteras. Entonces, ¿te imaginas tener la capacidad de endeudarte? Tener una imprenta en tu casa que imprima todos los billetes que necesites, casi sin límites. Eso es lo que está sucediendo. Y va a traer consecuencias. Obviamente que va a traer consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que observan los grandes fondos de inversión en los Estados Unidos? Que es con los que me he estado entrenando todos estos años. Bastante fácil. El índice de la volatilidad. Un indicador conocido en español como medidor de miedo. Y esa es la ventana de oportunidad realmente. Cuando en los noticieros veas que los informativistas empiezan a ocupar el programa haciendo notar el pánico, empieza a buscar oportunidades de compra y se dan. Entonces los fondos de inversión en Estados Unidos miran la volatilidad y cuánto ha sido el porcentaje de retroceso. Todos los días dicen el porcentaje que está operando el índice, eso casi todos en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es el VIX? Es un valor de referencia que cuantifica el sentimiento de miedo en los mercados y sube cuando se producen fuertes movimientos descendentes en los mercados bursátiles. O sea, si la bolsa sube, la volatilidad baja, el VIX baja. Y si el VIX baja, la bolsa sube.
Entonces se mantiene el VIX, ¿verdad?, en valores bajos cuando hay alegría, confianza, como ahora en este momento tenemos volatilidad extremadamente baja, ¿vale? Y si bien el VIX es el más utilizado para medir qué ocurre con el SP500, el BXN es el que refleja el Nasdaq, el RVX al Russell 2000 y el VDXD al Dow Jones. Cuando el VIX, el pasado marzo de 2020, finales de marzo, ¿verdad? Principios de abril, llegó a zonas 60, a zona 80, que rara vez se ve. En CNBC de Estados Unidos, varios administradores de fondos de inversión avisaron la oportunidad de compra que se presentaba y la compararon con el 2009. Y lo hicieron en forma contundente, por eso es que el mercado empezó a subir, porque además, ¿qué salió? Salió la Fed con la bazuca y dijo, haremos todo lo que sea necesario hacer. Cuando se presenten esas confluencias de volatilidad alta y anuncio de la Fed, tenlo en cuenta, es una oportunidad única y solamente sucede pocas veces, ¿vale? Cada tantos años. Lo más habitual es que haya volatilidad alta, por ejemplo, en la zona de 40. Y una subida a la zona de 25, como hemos tenido, por ejemplo, en julio, por ejemplo, el pasado 20 de agosto, también lo mismo. Lo otro que calculan inmediatamente es qué porcentaje de retroceso ha tenido cada uno de esos índices americanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un 10%, de acuerdo con el contexto que tengamos, por ejemplo, la Fed en política de compra, como es ahora, se presentan oportunidades fenomenales. Y cuando el pasado marzo las bajadas superaron el 30%, ¿verdad? Siendo que el SP500 regularmente sube promedialmente de un 12, un 20% y más, ¿no? Llegaron a niveles muy interesantes de soporte, como puede ser una media móvil exponencial, por ejemplo, de 89 periodos en velas mensuales, ¿verdad? Cuando ustedes vean caídas grandes, vayan a velas semanales, vayan a velas mensuales. Y principalmente el sector tecnológico y biotecnológico, porque fue una crisis inducida, ¿verdad?, por el virus que todavía no ha sido superada. ¿Y qué acciones comprar? Bueno, para mí una forma de tener un portafolio diversificado es con ETFs. Es lo que más usan los americanos, Exchange Traded Funds. Ya me he referido a esto en otras oportunidades, inclusive en el Mastery Summit. Y son una forma de ganar exposición a un determinado sector de la economía, pero en forma diversificada, ya que con una acción que compramos, estamos comprando varias, o sea, está compuesta de varias empresas, ¿no? Hay una forma de apalancar esa inversión sin usar futuros u opciones, que son las opciones, son las alternativas de hacer crecer exponencialmente ya tu fondo, ¿no? Es a través de ETFs apalancados. Algunos administradores de ETFs permiten ganar exposición y duplicar y triplicar la performance del activo subyacente. Porque si el Nasdaq desciende, como lo hemos visto algunos días el año pasado, 5% en un día y más, eso significará en un ETF como el QLD un descenso del 10%. Y en el caso del TQQQ puede ser un 15%. Por lo que el timing y el método de entrada deben ser muy claros. No se puede improvisar, como en nada en trading en realidad. Un descenso de más de un 30% en el Nasdaq significa que el TQQQ, si bien no llega a valer cero, se puede quemar el dinero invertido en tu posición. De ahí la importancia de saber bien cuándo y cómo usarlos. Entonces, ya hemos visto en alguna oportunidad esta estrategia simple, pero vamos a ir más a fondo sobre ella. Si bien la tendencia a largo plazo del mercado norteamericano es alcista, deberás prestar especial atención, a los momentos ideales para realizar compra de cartera, que evitará que sufras caídas en el valor del fondo significativas y aprovecharás mejor los rendimientos de la tendencia. Lo que a mí me encanta de todo esto y de este último, desde que hice la exposición en el último Mastery a la fecha,
Varias personas me han contactado y bueno, y en la sala de trading ustedes lo han visto, ¿no? Cómo personas empezaron a ganar esos 20, 25%, 30% de beneficios en cuestión de días con swing trading, con estos ETFs. ¿Se ingresa a mercado o se ingresa con orden límite? Yo prefiero utilizar órdenes límite, ¿vale? Siempre construir cartera en momentos de alta volatilidad. Con el índice VIX en valores de 60 es una oportunidad clarísima, que pocas veces se presenta. Todo el mundo te va a tratar de loco cuando tú quieras comprar, como me trataron a mí cuando he posteado en Facebook, cuando empezaba a postear a finales de marzo, que empezaba a decir en español lo que escuchaba yo en inglés, que los americanos con los fondos de inversión decían, I am gonna start nibbling long. Es que claro, ellos empezaron a comprar. Y si te sucede, por ejemplo, como me ha sucedido a mí, que en estos últimos retrocesos en los que el S&P 500 y el Nasdaq no llegaron ni siquiera a un 5% de retroceso, entonces me quedo afuera. ¿Y quién fue el otro que sí encontré oportunidades y que pude aprovechar? Que lo hemos compartido. El Russell, Mr. Russell. Y Mr. Russell finalmente lo está haciendo, lo vamos a ver ahora. Si no se presenta con el Nasdaq o con el S&P 500 y no tienes las posiciones, porque perfectamente se podrían haber mantenido desde el último retroceso que hace ya más tiempo, meses para atrás, eso es la fortaleza que tiene esta tendencia, a mí se me rompe la cabeza de pensar que hay gente que esté perdiendo dinero o no haciendo dinero en este tipo de mercado. Teniendo este contexto, teniendo información que no es que sea información privilegiada, sino simplemente ver qué está haciendo la Fed, ¿verdad? Tratar de hacer el esfuerzo de entender qué es lo que está haciendo la Fed. Como ven, son momentos muy puntuales en los que en el chart de velas semanales, si quieres puedes esperar, ¿verdad? Que en el chart de velas semanales empiece a negociar por encima de la media móvil de 200. Pero aquí tenías que esperar 2 años para empezar a comprar, si no. Podemos enumerar varias crisis importantes que han sucedido en estos últimos 10 años, a partir de que tanto en velas mensuales como en velas diarias el S&P 500 ha negociado siempre por encima de las 3 medias móviles que usamos. Y en cada oportunidad el S&P 500 ha retrocedido a su media móvil de 200 en combinación con el VIX en 40. Agosto y septiembre de 2011. Rebaja de calificación de deuda de los Estados Unidos por parte de la agencia de certificación crediticia Standard & Poor's, que ocurrió el 5 de agosto del 2011, coincidiendo con la llegada al techo establecido de deuda pública por el Congreso de la crisis financiera del 2009. A continuación, en agosto del 2012, la crisis del sistema financiero de las PIGS, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España, en Europa. Otro episodio de volatilidad que presentó oportunidades de compra en donde el protagonista, que fue Mario Draghi, que sigue siendo protagonista ahora en Italia, ¿verdad?, será recordado a lo largo de la historia. A eso le siguió la crisis china, que llevó nuevamente al VIX a niveles de 40, rematando el año con Obama y el Congreso de los Estados Unidos ahora con mayoría opositora republicana. Una vez más, cada uno de esos eventos han coincidido con retrocesos a medias móviles en gráficas de velas semanales o mensuales y han hecho subir al VIX, al índice de volatilidad. Esa tripleta de Golden Cross, VIX en niveles extremos e índices con retrocesos de aproximadamente 10%, acercándose a medias móviles, han creado muy buenas oportunidades de compra que podemos seguir enumerando. Agosto 2015, luego de 4 días de caídas sostenidas, con un VIX llegando a nivel 40, luego de retroceder 10% el S&P 500, una serie de eventos se combinaron para crear una tormenta perfecta. A falta de compradores siguieron ejecutándose órdenes de venta que empezaron a estabilizarse a partir del 24 de agosto. Creando a continuación un nuevo rally que en pocos días recuperó toda esa bajada importantísima. Y aquí tienen, por ejemplo, el 24 de agosto, si ustedes miran el S&P 500, la bajada vertical que se mandó, ¿vale? Esto es velas diarias, 3 días de bajadas espectaculares. Pero fíjate,
de 2050, un 10%, ¿cuánto es? 1800, ¿no? 1800. Entonces, suponte, compras porque simplemente sube la volatilidad y tienes un retroceso de un 10% en la bolsa y listo, es lo único que tienes que hacer. ¿Dónde vas a tener resistencia? Obviamente contra las medias móviles hay resistencia. Toma beneficios. Nuevamente se da otro retroceso, ¿verdad? Semanas después, casi lo mismo. Pero en definitiva, ¿qué es lo que se da? Un retroceso de un 10%. Estos episodios así en los que nadie ve oportunidades es cuando haces la diferencia. Lo tengo probado desde hace más de 10 años, ¿vale? Es la comparativa que hemos visto y que los invito a hacer, poner de un lado el gráfico continuo del S&P 500 o del Nasdaq y poner del otro lado el gráfico del VIX. Y es una y otra vez y otra vez y otra vez. En la sala de formación adicional de hace 2 semanas atrás vimos un montón de estos ejemplos haciendo en el gráfico, ¿verdad? Y otro momento significativo de subida de volatilidad a niveles de 40, coincidiendo con un retroceso aproximadamente un 10%, toque de la media móvil de 200 en velas diarias, ha ocurrido en febrero del 2018, con la crisis de la subida de los bonos, que afecta solamente a la deuda pública soberana, sino también a la deuda de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. En diciembre de 2018, recuerdo perfectamente, yo estaba en Londres y la bolsa caía, se desplomaba. Una vez más, otro aumento de VIX a 35 y primer retroceso de la media móvil simple de 200 en gráfico de velas diarias en años. Uno de los motivos, los aumentos sucesivos de las tasas de interés de la Fed. Una caída que supera el 10% desde los máximos y alarma y pánico total en los medios, registrando un cierre negativo para el año. ¿Se acuerdan Trump con los tweets y China y todo el tema con China? El inversor que no cuida de sus finanzas personales y deja todo en manos de administradores de fondos de inversión sufrió pérdidas sin dudas, porque ¿dónde empiezan a vender? Empiezan a vender cuando empieza el pánico. Pero para el inversor capacitado, que entiende un poco más de mercados, se presentó una nueva oportunidad de compra que no se veía en mucho tiempo. Desde ese momento no hubo otras subidas importantes del VIX, siempre estuvo en niveles por debajo de 25 incluso, lo que genera una de las subidas más sostenidas y tranquilas que hemos tenido hasta la llegada del COVID-19. En marzo del 2020, el VIX subió a niveles que no veíamos en 12 años. Y nuevamente la Fed sacó su bazooka y dijo la frase que todos querían escuchar: todo lo que sea necesario. Cada vez que escuches esas palabras y veas que la Fed sale de compras, tú acompáñala. Así como lo hacen los fondos de inversión en los Estados Unidos y los inversionistas experimentados. Aquí tienes un gráfico de velas diarias, ¿verdad? Aquí fue la caída con el COVID-19. Si esperas por seguridad, compras con el VIX, perfectamente empiezas a comprar, ¿verdad? Una vez que el VIX empieza a bajar de 60, ¿no? Por aquí. Y si no, si te esperas a que empiece a negociar por encima de las medias móviles, tienes que esperar por lo menos a junio o julio y no llegabas nada tarde. Fíjate después en cada uno de estos retrocesos que están en rectángulos, cada uno de esos rectángulos coincide con subidas de volatilidad. Y hete aquí, retrocesos a alguna de las medias móviles, esta o esta. Espera a que en velas semanales haya negociación por encima de la media móvil de 200. Para mayor confirmación, y una vez más, cada retroceso de aproximadamente 10% en confluencia con volatilidad en 40, oportunidad de compras. Mientras siga la Fed comprando, oportunidad de compras. Analiza en mayor marco de tiempo. Espera por esos retrocesos. Superarás la performance de la mayoría de los fondos de inversión. Solamente utiliza ETFs apalancados al triple como el UPRO, TNA, TQQQ cuando todos los elementos de la lista estén a tu favor. Con volatilidades bajas, retrocesos a partir del 5%, pueden también ser considerados como oportunidades de compra, pero pueden ser también en un contexto de política expansiva de la Fed, ¿vale? Lo ideal es lo otro.
siempre toma beneficios parciales. Cuando el activo se aproxime a resistencia, si has comprado en un retroceso del activo subyacente del 5 al 15% con un ETF apalancado por 2 o 3, pueden significar ganancias en cada posición de entre el 10 y hasta 30% y más en pocos días. Compra en pánico, vende en euforia. Reglas simples que funcionan. Primero, siempre compra en retrocesos los índices americanos. 10% promedio y con VIX entre 25 y 40. Ojalá llegáramos a tener de vuelta 40. Lo más probable es que por ahora, si tenemos una volatilidad de 25, 30, 22, ya es un lujo. Segundo, analiza el escenario en velas mensuales, semanales y diarias. Tercero, medias móviles utilizadas 50 y 200 simple y 89 exponencial. 4. Tomar beneficios escalonados al llegar a resistencias o subir el stop de protección. 5. El VIX por encima de 60 y la Fed en política expansiva son oportunidades excepcionales que se presentan una vez cada varios años. En este ejemplo, 12 años entre ambos eventos. Respuesta a primera pregunta. Para empezar con este tipo de inversión, ¿qué pasos hay que seguir? Bueno, abrir una cuenta. Los que tienen TradeStation, abren una cuenta más que sea solo de equities, ¿verdad? Van y abren una cuenta aparte, separada de lo que es futuros. Y si no, busquen un broker de primera categoría en los Estados Unidos. Puede ser TD Ameritrade también, puede ser Charles Schwab. Busquen lo que es top en Estados Unidos y van a estar perfectos. Empezar con cualquier capital te permiten abrir una cuenta sin ningún tipo de mínimo. Lo único que tienes que tener es la constancia, si empiezas con poco capital, de ir alimentando tu fondo. Es una inversión en bolsa que, a diferencia de cualquiera de las otras inversiones que hayas visto, esto sí que tiene un riesgo muy reducido, realmente que es algo muy seguro y probado, y lo que quiero es romper con esa racha de decir en bolsa no se gana dinero. Por favor, en bolsa se gana dinero. En bolsa puedes perder dinero y no es fácil el day trading, pero por favor, lo que estamos dejando de lado, que es la gran figura, y la gran figura es que el S&P 500, esto está en velas diarias y esto es una tendencia alcista sin ningún tipo de dudas. Esto es el COVID-19 y después mira de forma cómo ha seguido subiendo. ¿Cómo puede haber gente que haya empezado solamente a operar con apalancamiento y que haya dejado de lado? Y si esto lo miramos y vamos para atrás, la tendencia natural de la bolsa es a subir. Pero ¿cuándo compras? Compras cuando todo el mundo entra en pánico, ¿vale? Porque después, ¿cuándo te van a hacer comprar? La mayoría de las recomendaciones de compras cuando ya te perdiste una buena parte de la subida, porque entran en breakouts, cuando empiezan a comprar después que va por encima de la media móvil. Entonces yo lo que les estoy dando es algo que a mí me funciona y que con paciencia lo puedes hacer. Y con lo cual, desde el último día que yo hablé de esto en público, no las sesiones privadas que ustedes han visto y que mis suscriptores tienen acceso, sino desde la última vez que hablé en público, y que fue ni más ni menos que el 26 de julio, fue acá cuando hice el webinar, fue acá cuando el S&P 500 retrocedió y tan solo retrocedió un 3%, pero igualmente, desde aquí, ¿cuánto ha subido? Desde la zona de los 4.100, 4.200, no es mucho el porcentaje, pero con un ETF simple de los apalancados, ya pudiste hacer dinero. Y la vedette de todo esto, realmente, ha sido el Russell, que era el que me debía dinero de todo el año. Hoy, justamente cuando publiqué y les decía, ¿no?, que testeó lo que había sido casi que el inicio del año, ¿no? Esto fue en el inicio del año, porque esto es enero, y esto es el retroceso que hizo en febrero, que no llegó a tocar, y en este retroceso, en este lateral, diferente a lo que tenían los otros índices, fíjense en ahora la subida que hemos tenido.
¿Y desde dónde ha subido? El 19 de julio, que tuvimos también subida del VIX. ¿Y cuánto subió? De 2100 se fue a un 5% de subida, ¿verdad? Aproximadamente. Y eso con el ETF apalancado, ¿cuánto es? Es un 15. Y bueno, y desde acá, que compramos en 2150, en esta zona de acá, que teníamos marcado como gran soporte del año, ¿cuánto ha estado subiendo aquí? En cuestión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, este ha subido casi un 10% y que además de ese 10%, en un ETF apalancado es un 30%. Entonces yo tengo ya tomada de beneficios. Hice la primera toma de beneficios acá. ¿Por qué? Porque tenía resistencia, ya había sido resistencia antes. Y hoy hice otra toma de beneficios y ahora esto lo dejo. Utilizar el VIX para intradía sí se puede. No es la técnica que yo utilizo otras cosas, pero también sí, si esto lo quieres usar con microfuturos, si esto lo quieres usar con el futuro grande, también lo puedes hacer, pero a lo que voy es que estoy tratando aquí de, si lo quieres hacer con opciones, pero lo que quiero es desmitificar de una vez por todas el tema del miedo a la bolsa. ¿Se puede hacer esta operativa intrasemanal con este sistema, no? Sí, por supuesto que sí. Quiero desmitificar con este vídeo todas esas cosas que andan rondando alrededor de la bolsa, de que en la bolsa sí, a ver que me muestre la cuenta, o a ver si está auditado esto, o no está auditado aquello. En bolsa, con esto, sin romperte la cabeza, vas a superar a cualquier fondo de inversión y vas a ganar en forma consistente. Ahora, déjame preguntarte, si tú empiezas a ganar así, sin apalancamiento, y empiezas a hacer tus pinitos, no importa si lo haces con $100, con $1000, con 10.000, con 100.000, pero te empiezas a convencerte y a dormir tranquila, de que ganas en forma consistente en bolsa. ¿Cuánto más te va a ayudar a tu day trading con futuros, con opciones, con lo que quieras? Todo el mundo va al apalancamiento de entrada. Y si dejan de romperse la cabeza de poner todo sin diversificar al apalancamiento y empiezan a decir, bueno, con apalancamiento tengo la opción además de calificar para cuentas fondeadas, pero me voy a hacer un plan financiero, me voy a conseguir un trabajo extra y voy a empezar a alimentar mi fondo. Para no tener que estar constantemente pendiente, yo utilizo un sistema en la cual pongo alarmas y entonces en mi teléfono móvil, los viernes, por ejemplo, que no opero en intradía y que generalmente estoy en otra cosa, recuerdo perfectamente una de mis compras, haberla hecho cuando estaba en el Corte Inglés, recuerdo, porque me saltó la alarma, y esto perfectamente lo puedes manejar desde tu teléfono móvil. Entonces la idea es alimentar el fondo. Yo lo hago a través de ahorro personal que gano, porque gasto mucho menos de lo que gano, ¿verdad? Y a su vez, bueno, una de las fuentes de ingresos que tengo es el day trading. Pero estoy pensando en este vídeo, estoy pensando en todos los otros que o recién están empezando o no tienen tiempo para el day trading o están todavía en la etapa de aprendizaje y volverse consistentes en el day trading. Para ellos quiero que empiecen a desmitificar y a creer en sí mismos, empezando a ganar pequeñas cantidades de dinero. Y quiero que lo miren aquí, por ejemplo, en este y pico de volatilidad que tuvimos. ¿Qué día fue esto? Fue el último 19 de agosto. Entonces, ven aquí, pico de volatilidad, lo que yo les comentaba, el SP500 creo que retrocedió tan solo un 3%. Pero igualmente en ese retroceso de un 3% fue a testear un nivel bastante importante, como fueron los 4.400. Tiene una subida interesante. El Nasdaq lo mismo, en ese retroceso, subida del VIX, retroceso a la media móvil en el Nasdaq aquí. El que justamente en comparativa tenía más para subir y es el que más ha subido después de este último retroceso es también el Russell. Y el otro que también tocó su media móvil de 50 en este último retroceso también. Y mira dónde está el Dow. En este tipo de compras, cuando compras con estas reglas que yo te digo, en el contexto
Recuerda, primero que nada, las reglas que te puse para comprar. No tienes que preocuparte por el stop. Vas a ganar. ¿Cuál es la tendencia de los índices americanos? Te lo mostré. ¿Cuál es la tendencia del mercado, la tendencia natural del mercado, salvo crisis específicas que te he relatado de los últimos 12 años? Salvo esas crisis. ¿Cuánto ha sido el retroceso, Patricio? Ese es el preconcepto principal que quiero sacar y que quiero eliminar. Porque cuando eliminamos ese preconcepto, y no es que yo les diga en la bolsa se gana siempre y de cualquier forma, pero se gana operando de la forma en que les estoy dando aquí el primer paso, que es vencer el preconcepto de que en bolsa se pierde y que vas a perder. ¿Por qué? Porque en day trading todo el mundo pierde, ¿vale? El 90% de los day traders pierde dinero al invertir en bolsa. Pero yo te estoy dando el camino, la forma probada en el tiempo de que se puede vencer el preconcepto de que en bolsa se pierde. Eso es lo que estoy tratando en este humilde video y en esta humilde sesión de hacerles pensar distinto. Y va a contradecir y muy mucho todo el material en español que van a ustedes estar encontrando por ahí. Esto que les estoy dando no lo he visto en ningún otro trader en español, ¿vale? Esto espero humildemente que vayan aplicándolo y vayan ganando confianza y que puedan hacer en vuestras casas un plan familiar, un plan único en el cual, más allá del day trading y de todas esas ganancias de cientos de miles de porcentajes por mes o por año que te puedan mostrar. Entonces, humildemente les estoy diciendo lo que a mí me ha funcionado por muchos años y que van a superar, pero por lejos, cualquier plan de pensiones, cualquier fondo de inversión, cualquier retorno que les puedan estar ofreciendo por ahí. Y lo van a estar ustedes teniendo un completo control de sus finanzas. Y que eso es lo principal. Quiero que ustedes tomen el control de vuestras vidas, que ustedes sean independientes y que de aquí en más, con una mezcla de day trading, de conseguir financiamiento, de empezar a hacer estos primeros pinitos en una experiencia así, que ustedes puedan empezar a iniciar una etapa más como en Yanquilandia, que nadie se pone a pensar de que sí se gana dinero en bolsa o no. El cambiar la mentalidad es el primer paso para llegar a conseguir cosas que jamás ustedes imaginaron antes. Confíen en ustedes mismos. Ustedes son extraordinarios. Ustedes se tienen que empezar a acostumbrar a ser ganadores. Nadie puede hacerlo por ustedes. El cambio es la mentalidad. Yo les doy herramientas para que lo hagan y que lo puedan. La cabecita es lo primero. Nos vemos en la próxima.